Bienvenidos. El día de hoy voy a compartir con ustedes cómo utilizar Arduino, inteligencia artificial de Meet App Inventor para poder manipular, en este caso es un ejemplo muy básico, dos dispositivos, un LED y un servomotor. Para ello vamos a ocupar herramientas, por ejemplo, de aprendizaje, que serían las herramientas de enseñanza que vienen con Meet App Inventor. Y con ello también vamos a ocupar, por ejemplo, funciones que están en el Meet App Inventor para poder separar, para poder analizar los datos. Bien, primero quiero mostrarte cómo se observa este trabajo funcionalmente, ¿ok? Quiero que notes que tengo yo en este momento, está conectada y en este momento tengo la aplicación, solamente está recibiendo la lectura de los datos, ¿de acuerdo? No está, está identificando lo más elemental. Voy a acercarme para que lo puedas notar, ¿ok? Por ejemplo, tengo esta parte. Voy a acercarla. Cuadrado. Ok, pudiste notar, está identificando adecuadamente. Tengo Estrellas. esta otra. Ok. Y bueno, Estrellas. está funcional hasta ahí. Aquí de este lado tengo la app Cuadrado. de el diseño de el Arduino. Y lo que vamos a hacer es encender y apagar el LED que vemos aquí y mover nuestro servomotor. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es, ya tengo la app, en un momento más te la voy a describir. Lo que voy a hacer es conectarlo rápidamente, así que voy a hacer una pausa aquí, voy a conectar. Ok, ahora ya se ha conectado. En este momento está conectado. Te voy compartiendo cómo se ve con el video. Y está conectado también la parte del Arduino. Como puedes observar, está conectado el teléfono y ya dado el voltaje suficiente. Es a través del cable OTG y da suficiente voltaje para poder trabajar con nuestro Arduino. Ahora lo que voy a hacer es, como se ve ahí, voy a controlar, voy a inicializar. Aquí hay un start, el start está en amarillo porque significa que ya está disponible el acceso al puerto, pero necesito abrirlo. Así que lo que voy a hacer es voy a abrir el puerto, voy a hacerle clic a Open. Aquí me pide el permiso, necesitamos darle el permiso. Aquí observa, me está pidiendo el permiso. Voy a indicarle en esta parte que acepto para que comience la transmisión de datos. Luego a ello, el control sigue en false. Necesito volver a presionar este botón verde que se aprecia y ahora ha cambiado a true. Eso significa que los datos ya están comenzando a movilizarse. Quiero que notes algo importante. En esta parte sigue reconociendo, pero, por ejemplo, está reconociendo estrellas, cuadriláteros, está variando. Pero no está pronunciando nada. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es tomar datos de estadística que nos genera el sistema. Te muestro el que. Aquí en la pantalla vas a poder observar que yo tomo un valor numérico que sería 0.88 y aquí en la pantalla puedes observar que los cuadriláteros y estrellas que nos está detectando no llegan a ese punto, a ese valor de probabilidad. Por lo tanto, pues no emite ninguna voz. ¿Cuándo va a funcionar? Bueno, ahora, va a funcionar cuando yo acerque estos caracteres que tengo, ¿ok? Los voy a acercar, pero quiero que antes de que los comience yo a acercar, quiero que observes, voy a enfocar y quiero que observes esta parte. Voy a regresarme otra vez a la pantalla, ¿ok? Está en negro, bien. Insisto, en este momento sigue teniendo valores menores a, ¿ok? Entonces tenemos estos valores, por eso es que no tenemos voz. Bien, ahora observa detalladamente esta parte. Voy a acercarme y voy a tomar al cuadrilátero. Cuadrado. Observa, ¿ok? Quiero que notes que Cuadrado. está evaluando si está funcionando correctamente. Cuadrado. Voy a acercarme a la estrella.
Pero nota, la estrella no la detecta inmediatamente. Estrellas. Ahora sí la detectó. ¿Por qué? Estrellas. Aquí la detección es más rápida. Observa en estrella. Estrellas. Voy a moverme a el cuadrado. Cuadrado. ¿Ok? Pero da más tiempo. Esto te lo Cuadrado. comento ¿por qué? Porque vamos a jugar con el tiempo. La estrella que Estrellas. enciende un LED, lo único que tiene es un tiempo Estrellas. muy disminuido. En un momento te Estrellas. muestro. Mientras que el tiempo del cuadrilátero es un tiempo Cuadrado. más amplio. Pero observa, lo muevo, no lo detectó rápido. ¿Ok? Estrellas. Se tomó su tiempo. Aquí la estrella es muy Estrellas. rápida. Observa, regreso. Cuadrado. Terminó muy rápido. Ese es el punto en el cual vas a jugar con los Estrellas. tiempos para que te dé tiempo, Cuadrado. redundantemente, el hacer que los procesos funcionen. Cuadrado. El cuadrado tiene un tiempo de 5 segundos, por eso es que te da este tiempo de, y si tú lo mueves no detecta nada hasta que termine el proceso. La estrella tiene un tiempo de 3, por eso es que es muy rápida. ¿Ok? Estrellas. Ahí se detuvo y te da tiempo de. Cuadrado. Observa. Tú te mueves, no lo detecta. Ha pasado el Estrellas. tiempo, lo libera el tiempo. Cuadrado. Y ahora el cuadrado es muy rápido. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se construyó todo esto? De manera muy breve y rápida. Voy a cambiar la vista. Solo para que lo puedas Cuadrado. observar. Para construir este trabajo, lo que tuve que hacer fue lo siguiente. Primero, construí de manera rápida en este caso, mi sistema de aprendizaje. Así que ocupé al Classifier, App Inventor, y aquí construí mis clases. Una clase es estrella y otra es cuadriláteros. Después de colocar toda mi base de datos y generar en este caso el modelo, ya lo que hago es, esta parte te recomiendo que veas el video donde realizamos esta actividad y me voy aquí a App Inventor, voy a Designer para que veas esa parte. Lo que hago es conecto aquí en la parte a un componente que se llama Personal Image Classifier y los demás componentes, y aquí está el componente serial. También te recomiendo que veas el video en donde hago la conexión para que puedas seguir el ritmo de esto. Luego aquí, como logras notar, estoy construyendo toda la aplicación, ¿de acuerdo? No está muy compleja, el código tampoco es muy grande, pero quiero que notes y que recuerdes que esto funciona con un reloj. Coloqué un reloj y el reloj lo coloqué a un segundo, pero no arranco el reloj. ¿Por qué? Porque si lograste notar y lo recuerdas, cuando yo me acerco a aquí, a esta etapa, y yo leo mi cuadrado, me da tiempo, voy a acercarlo nuevamente, me da un buen tiempo, observa, aquí tengo el cuadrado, y se escucha ligeramente el motor, pero si no te coloco el video, ¿ok? Ahí está haciendo el giro, ¿ok? Ese es el tiempo. Brevemente, vamos a ver si podemos captarlo así inmediato. Estrellas. Ok, ahí detectó una estrella. Ok, por eso es que vimos nuestro LED. Pero recuerda que funciona hasta que tenga una alta probabilidad. Ve el LED, lo logramos, ahí está. Y es muy rápido, el tiempo es muy rápido. Pero en un cuadrado, ahí ya logramos escuchar el movimiento. Ahí regresó. ¿Ok? Entonces, esa parte es importante. No inicialices. Hay que quitar tanto Timer Always como Timer Enable. Una vez hecho eso, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir a Blocks, te muestro brevemente el código. Y algo importante que hasta lo separo para que no lo olvides. Resulta que el reloj lo tienes que mantener apagado y lo vas a encender hasta que haya pasado un tiempo. ¿Cómo funciona? Observa. Rápido, doy una vuelta por algo que ya lo vimos en una versión básica de cómo encender y apagar un LED. ¿Ok? Entonces aquí solamente te explico en breve. De este lado tengo una lista donde
¿Lo muestro? Es una lista para detectar los errores. ¿Qué errores? Los errores de inteligencia artificial. Entonces aquí estoy colocando los errores de inteligencia artificial. De este lado estoy colocando al componente de inteligencia artificial, al que identifica, solo para indicar que aquí se inicia el reconocimiento o que se comienza o está disponible, está listo, lo dice aquí. Le estoy indicando, ¿sabes qué? Indícale que estamos listos y manda a llamar al inicio continuo de la clasificación. Yo lo que hago es jugar con esto, es decir, detenerlo, lo inicio y lo detengo, porque si no, si lo dejas sin control, lo que hace es que inmediatamente te sigue detectando y no te da el tiempo para mover los circuitos, ¿ok? Ahora, luego aquí estoy colocando algo sobre los errores precisamente, porque a veces hay que identificar cuál fue el error. Bien, seguimos avanzando. Aquí estoy colocando, por eso es que el botón se inicia en amarillo en la aplicación inmediatamente, por eso está aquí en amarillo y ahorita sigue transmitiendo porque está en true. Ahí está ocurriendo, para este caso, le estoy indicando, ¿sabes qué? Al inicializarte, a esta parte, al inicializarte, dile que el cable también se inicializa, la conexión del serial. Por eso es que tenemos el cable OTG. Lo pones en amarillo y le dices que el status es true, es decir, que estamos en activo. Luego, este es el botón que yo presiono, el que me indica, ¿sabes qué? Dime si me das el permiso y el acceso. Recuerda, esto hay que presionarlo 2 veces, porque primero es el permiso y luego inicializa esa parte. ¿Ok? Bueno, este es el que inicializa, por eso es amarillo. Y el siguiente, este es el que abre, perdón, este es el que debes presionar 2 veces. Este es el que te pide el permiso para abrir y enviar la información, ¿ok? Y este último, al final te lo muestro, lo que va a hacer es cerrar. Este es para que puedas cerrar la comunicación adecuadamente. No se vale desconectar porque generas problemas. Y estas opciones que tenemos aquí, bueno, son para que puedas enviar datos así de manera separada, pero realmente no los ocupo aquí. Tus importantes son los que acabo de mencionar. Ahora, ¿quién se encarga de la magia, por decirlo así, de separar la información y de hacer que funcione esto? Los siguientes. El que está aquí arriba solamente lo que hace es darnos tiempo para que el texto funcione, ¿no? Y porque ves que te dice si es cuadrilátero, si es cuadrado. Y el que tenemos aquí es para que hagas los intercambios de los datos. Esto lo colocas, está en un video anterior, pero solamente los colocamos por detalles, ¿ok? Pero es parte de la programación. Aquí viene algo importante. Estas variables que estás observando, una es para detectar cuál es, en este caso, la que tiene un máximo eh, rango, un valor de la probabilidad de efectividad. Esa es la parte, este que está aquí. Es el que, por eso tú no logras notar, te regreso. Aquí nos dice, aquí cuando Cuadrado. yo lo estoy desplazando, te da un número, te da el Cuadrado. punto 89, punto 90 y tantos. Ese es el valor que estoy Cuadrado. tomando porque me dice que la confianza o la probabilidad de confianza es de punto Cuadrado. 99. ¿Ok? Bien. Eso es el valor que tú, aquí es la variable que voy a ocupar para reservar ese valor. Y la que dice OBJ text es una variable que es para extraer la palabra cuadriláteros o estrellas. Quiero que notes algo importante. En mi caso yo cometí un detalle así. Me regreso. Cuadriláteros está en mayúsculas y estrellas está en minúsculas. Cuida ese detalle. ¿Por qué? Cuadrado. Porque el texto es importante a la hora de comparar. Bien. Y eso lo defines aquí. Cuando tú construyes esto, esos textos se van y van dentro del modelo. ¿Ok? Entonces regreso. Bien, entonces este es para recibir los textos. Y el otro lo que va a hacer es una especie como de variable temporal porque voy a separar o voy a hacer algunos recortes más abajo. Pero bueno, avancemos. Ahora, siguiente. Este es el apartado en donde se hace la clasificación, donde el sistema tiene la capacidad de reconocer Cuadrado. o un cuadrado o una estrella. ¿Observaste? Hay un tiempo. Estrellas. Ahora ya la reconoció. Es porque la parte del timer. Estrellas. Ahorita lo vemos. Bien.
Entonces aquí lo que hago es obtengo el texto, por eso este que dice Resul es un texto que aparece arriba, es el texto que tú estás viendo aquí, ¿ok? Nota que estoy mostrándotelo como llaves y luego como paréntesis. Es que el sistema te lo devuelve como listas y hay que aprender a separarlos. Bueno, pero aquí te lo muestro. Observa, aquí ya muestro clase 1, clase 2. ¿Quién es clase 1, clase 2? Son los que estás observando arriba, son los que observaste aquí, en que están cambiando. Es esa parte. Luego, si tú logras notar, hay unos índices. Es que en esa parte lo que estoy haciendo es obtener, por ejemplo, en la primera parte, el objeto que él encontró. Por ejemplo, si fue un cuadrilátero o una Estrellas. estrella. Ok, observa. Aquí lo que voy a hacer Estrellas. es obtener primero la palabra y luego obtener el número. Estrellas. Eso es lo que está ocurriendo con esta parte. Por eso es el 1 y el 2. Porque en el primero va mi texto y en el segundo va mi número. Luego aquí lo que hago es del resultado, recuerda, del resultado que sale como una lista enorme, comienzo a hacer los cortes. Ahora, ¿por qué ocupo unas comas? Recuerda, esto es una coma. Porque aquí, si logras notar, cuando nos da los datos, no los lo envían como separados por comas. Entonces necesito hacer cortes. Y esos cortes, así lo dice Split, los voy a cortar y los voy a colocar dentro de otra lista. ¿Ok? Y dentro de esa lista voy a enviarlos ya directamente a textos. Así que este es para obtener, para no frustrarte, este es para obtener el texto de estrella, cuadrilátero. ¿Ok? Cuadrado. Esa es la primera. Y la segunda es para obtener el número que le acompaña. ¿Ok? Bien, Estrellas. en esta parte hago este esfuerzo. Estrellas. Obtengo la palabra y obtengo el valor numérico. Estrellas. Quiero que veas que incluso hasta aquí lo estoy mostrando. ¿Bien? Estrellas. Bien, me regreso. Ahora, después de eso, después de obtenerlos ya por separado, porque el sistema ya los reconoció, ahora lo que voy a hacer es, esta es la variable de lo que obtiene el porcentaje del valor que tú ves aquí. Cuadrado. Es la coincidencia, el punto 93.8. ¿Ok? Aquí ya lo voy a cambiar por estrella. Hay que acercarnos. Estrellas. Ok, quiero que notes que hubo un buen tiempo. Es que eso es Estrellas. parte del timer para que haga lo físico. Estrellas. Bien, avanzo. Aquí, Estrellas. si el sistema encuentra que es una estrella que observa, está encendiendo, lo voy a volver a poner. Estrellas. Observa, el LED encendió, es un poco tiempo y va hacia este. Cuadrado. Ok, tal vez no lo lograste notar, pero en la grabación te lo coloco. Ahí funcionó ese, tiene más tiempo. Ok, cuando es una estrella, aquí le dice, cuando es una estrella y el rango de probabilidad de confianza es más allá de .88, entonces que hable. De lo contrario, no habla. Por eso, tú cuando lo notas aquí, por ejemplo, que está en oscuro, no sabe qué es, tiene estos valores, no le alcanzan, por lo tanto, no cumple la expectativa y no habla. Habla hasta que alcance a .88. Logrado eso, aquí esta parte es donde yo hago el proceso en el que se detenga y la cámara no esté identificando rápido. Tengo que darle una pausa para que se lo mande al sistema, en este caso el Arduino, y él pueda entender qué es lo que pasó. ¿Ok? Bien, en el Arduino, ahora te voy a mostrar el Arduino. En el Arduino, tú vas a notar lo siguiente. En esta parte, quiero que observes, en esta parte del Arduino yo lo que hago es declaro mi variable de servomotor, el carácter, porque yo solamente estoy mandando 0, 1, 2, ¿ok? Y aquí en esta otra parte hago la configuración, ato hacia el cable número 3, en la salida del cable, el pin número 3, mando a 0 desde el principio, ¿ok? Y aquí estoy leyendo, pero quiero que veas también cómo estoy haciendo la lectura. Cuando el sistema detecta que es estrella, yo les digo que es el 1, aquí estás observándolo, dice, si aquí nos detenemos, si es una estrella, dile que hable, que diga estrella, que se detenga la clasificación, que mande el 1 porque el 1 es una estrella. Ahí hago un texto para decirle, oye, voy a encender el timer.
y hago que el timer sea de 3000, es decir, 3 segundos, y lo activo. Recuerda que al iniciar se desactiva. Lo activo y aquí entonces un reloj comienza a funcionar hasta alcanzar los 3000 milisegundos, que sean los 3 segundos, ¿ok? Ese tiempo es el que me da para que yo aquí el sistema lea y encuentre, me mandó el 1. El 1 significa encender LED rojo. Aquí tú pudiste mandar algo como esto, con un high, pero yo te estoy mandando aquí con una función. Una función es más rápida porque puedes tener más opciones. ¿Qué es lo que hago? Le estoy diciendo, dale el nombre, se llama encender LED rojo, esta es tu función y hago exactamente lo mismo, pero te lo muestro porque aquí tú puedes ahorrarte mucho tiempo y esta es una función que solamente no envía, no recibe, sino simplemente hace. Ahora, pero ¿qué pasa cuando tú mandas un 2? Ahorita te digo. Bien, después de esta parte, cuando el reloj alcance 3000, porque aquí si logras notar también igual tiene 3 segundos, por eso es muy corto, en esta parte del reloj, cuando alcancen los 3000, este va a desactivarse. Por eso aquí lo detengo. Es una especie de delay, pero no hay un delay aquí en este tipo de cosas. Luego, avanzo, porque el video es muy largo también. Ok, ahora, ¿qué pasa y con el caso de nuestro cuadrilátero? Perdón, va a girar un servo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuevamente, Cuadrado. aquí lo que hace es, si logras escuchar, lo Cuadrado. escuchó, pero tiene un tiempo mayor. Ahí lo que hago es una función la cual le transfiero 90 grados. Tú aquí le Cuadrado. puedes cambiar. Cuando llega, aquí recibe esa cantidad de grados Cuadrado. y observa, se gasta 5. Ahí lo que hago, yo te regreso aquí, es que cuando encuentro que es un cuadrilátero, le digo que hable, que diga cuadrado, que detenga la verificación continua y después le mando el 2. Posteriormente, aquí conecto el timer a 5 y con eso, nuevamente, cuando alcance los 5 segundos, se vuelve a apagar y después de esto, el sistema continúa su proceso. De hecho, observa que continúa después de que se apaga el timer. ¿Ok? Bien, voy a comentarte con más detalle más adelante. Bueno, te muestro el código para que lo puedas observar y te pueda servir. ¿Ok? Esta es la parte, obsérvalo. Este es el control de las alertas. Este es el código que permite bifurcar, separarlos. Este es el código que nos va a permitir mandar tus instrucciones que hable. Este es tu delay, tu tiempo, esta parte y esta otra parte de código, que insisto, estos no los ocupé, pero son los que, estos 4 sí, son los que van a permitir que pueda yo activar, desactivar la información. ¿Ok? Bueno, espero te pueda funcionar para poder construir otros proyectos más complejos Cuadrado. y puedas obtener mejores resultados en tus futuros prototipos. Ya nada más finalmente, recuerda, para salir tienes que indicarle al sistema que debes de cerrar. Quiero que observes. Todo comienza a detenerse y a pesar de que diga estrellas y demás, ya no funciona el LED porque está desconectado. Pero si lo vuelves a conectar, dile open. ¿Ok? Observa, ya otra vez está encendido. Cuadrado. Observa, ahí va a regresar porque es el tiempo. Esa es la ventaja del timer que te indico que construyas. Y aquí le voy a cerrar y con esto cerramos el video. Mucha suerte en tus proyectos.